Y a propósito de la variante Omicron y la cuarta dosis, veamos qué es lo que dice Fernán Quirós en este momento en vivo. Aquí ustedes pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos, el número de casos confirmados de cada día de toda la serie. Y como se puede ver con mucha claridad, tenemos en los últimos 10 días, sobre todo, un aumento bastante sistemático de los casos dentro de una franja no tan alta en numérica, pero sí bastante claro y evidente la pendiente de aumento, ¿no? Dato que se puede corroborar nuevamente cuando uno, en vez de ver los datos día por día, ve la media móvil o el promedio diario de los últimos 7 días y se ve que nosotros tenemos algo más de 450 casos nuevos de promedio diario, lo cual es un número bastante claramente más alto de lo que veníamos teniendo en estos últimos días. Aquí lo que podemos ver es cómo se distribuyen cada década de la vida los nuevos casos. Cada barra es una década de la vida, de 0 a 9 años. La segunda barra es adolescentes de 10 a 19 años. Y como se sigue repitiendo, como siempre decimos, la patente de la mayoría de los enfermos están entre 20 y 60 años. De hecho, hoy por hoy explican más del 60% de los nuevos contagios diarios son causados por personas entre 20 y 59 años. Sin embargo, cuando uno ve la curva verde, que es la tasa de letalidad específica, es decir, la letalidad de cada década, se ve con mucha claridad que las enfermedades graves, pero sobre todo las mortales, empiezan a aumentar su incidencia a partir de los 60 años hasta alcanzar un pico máximo en personas mayores de 80 años. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los testeos y el seguimiento de contactos estrechos. Hasta el momento se han realizado 7.085.761 testeos, de los cuales el 64% corresponde a residentes de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa de positividad también se encuentra en aumento con respecto a la semana anterior, es del 6.8%. Seguimos recomendando, sobre todo para las reuniones en este momento de diciembre, que se realicen lo que más se pueda en espacios abiertos o en espacios cerrados ventilados. La cantidad de contactos estrechos seguidos hasta el momento son 937.187. En seguimiento actual se encuentran 5.558 contactos estrechos. En relación a la cantidad de testeos, de los 7.085.761 testeos, 789.104 corresponden a las unidades febriles de urgencia. Como siempre recomendamos, acercarse en estos lugares a las personas que tienen síntomas, ya que están los hospitales detrás para evaluar cualquier complicación que pueda llegar a tener por la enfermedad. En los dispositivos detectar se han realizado 1.196.819 testeos y en los centros de testeos 2.831.641. Acá también recordamos que para ordenar la sistemática de trabajo de los centros de testeo y evitar las demoras, sugerimos entrar a nuestra página buenosaires.gov.ar/test, tomar un turno. Hay turnos continuos para el mismo día, para organizar y sistematizar bien el trabajo y que la gente no tenga que demorar la espera en el testeo. Continuamos con Fernán con el anuncio de los nuevos centros de testeo. Bueno, gracias, Gabriel. Como bien decía Gabriel recién, dado el aumento del número de casos y por lo tanto las personas que deben testearse, pero sobre todo para acompañar este momento particular del año donde mucha gente requiere viajar y por razones administrativas para permisos de viajes o ingreso en países debe realizarse una PCR. Hemos tenido un aumento importante de la demanda de los testeos y por lo tanto vamos a aumentar la capacidad. Nosotros estamos abriendo a partir del próximo lunes 2 nuevos centros de testeo, como bien dice ahí, en Costa Salguero, el pabellón 6, y vamos a abrir un nuevo pabellón en la rural para duplicar la capacidad de la rural, aumentando la capacidad en 15.000 nuevos test por día. Nosotros tenemos capacidad de más de 40.000 test por día, estamos llevando 15.000 más
en este momento con estas aperturas. Pero por supuesto, dos mensajes muy importantes. El primero de todo, los centros de testeo, los 5 centros de testeo que tenemos de grandes volúmenes, requieren la solicitud de turno previo, porque eso lo que hace es organizar para que nadie tenga que hacer cola, nadie tenga que hacer fila, esperar un tiempo, es cada uno va a la hora que tiene el turno. Así que es muy importante lo que decía recién Gabriel, de que los centros de testeo son con turno previo y deben ser solicitados en la página. Y el segundo mensaje es, nosotros vamos a aumentar la capacidad, pero naturalmente hay muchas personas que están saliendo del país en esta época del año, periodo de vacaciones, y requieren una enorme cantidad de testeos por razones ya no médicas, sino administrativas o de regulaciones de países. Nosotros no podemos aumentar nuestra capacidad para cubrir toda la demanda de la Argentina o de todo el área metropolitana al momento de salir. De modo que necesitamos también que las personas hagan el esfuerzo por hacerse las PCR, que son administrativas, con el tiempo suficiente, con otras vías alternativas en sus propias jurisdicciones o a través de sus propias coberturas, porque tenemos que priorizar, y es lo que vamos a hacer, los testeos para las personas que son contactos estrechos o que tienen riesgo de tener la enfermedad o que tienen algún síntoma. Así que iremos acompañando las necesidades de la ciudadanía. También necesitamos que los ciudadanos nos acompañen en la organización de este servicio. Bueno, hasta el día de hoy hemos aplicado 5.731.267 vacunas, que es el 96% de todas las vacunas que nos entregó el Gobierno Nacional. Con la primera dosis ya se han vacunado 2.754.840 porteños. Eso es el 91% de la población de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene sus esquemas iniciados. Y hemos completado con segundas dosis 2.561.727 personas. Eso hace al 83% de todas las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires ya tienen la doble dosis. Y también estamos avanzando, como ustedes saben, en la dosis de refuerzo. Recordamos, estamos invitando a vacunarse a toda persona que haya cumplido 5 o más meses, es decir, 150 días, desde el día que se aplicó su segunda dosis de la vacuna. Esa es la invitación. Hemos ya vacunado 414.700 personas que tienen esa condición. Es el 14% de los porteños ya tiene la dosis de refuerzo. Y como siempre recordamos, estén atentos a la comunicación para invitar a vacunarse. Y como luego les va a presentar Paula el mail de contacto si es que han tenido alguna dificultad o no han recibido la invitación y efectivamente ya cumplieron 5 meses desde su segunda dosis. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe de vacunación, comentarles cómo estamos avanzando en la estrategia de vacunación ambulatoria. En lo que respecta a residencias de larga estadía, sea instituciones geriátricas o de cuidados crónicos o de rehabilitación, han recibido una primera dosis 19.653 personas y cuentan con el esquema completo ya 18.128. En domicilios con esquema completo, 6.400 personas. Y luego disponemos de dispositivos móviles. Algunos están en barrios con dificultad de acceso particular a postas fijas y otras van moviéndose por la ciudad en relación y en la organización con las organizaciones barriales, con el área programática de los distintos hospitales. Y en estos casos hemos podido completar el esquema de 12.738 personas. En todos estos grupos ambulatorios, también es importante destacar que ya estamos avanzando con la tercera dosis o dosis de refuerzo, en cada caso como corresponde. Y bueno, acá por último, como les mencionaba Fernán, el mail donde nos pueden escribir si es que están teniendo alguna dificultad para acceder a la vacunación es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Es muy importante que tomen nota de esto y que puedan escribirnos dejándonos algún teléfono de contacto en caso de tener alguna dificultad, porque hay todo un equipo atrás que inmediatamente puede contactarse con ustedes y resolver esta situación. Es muy importante que puedan vacunarse, están las vacunas disponibles y hay un equipo para hacer seguimiento en caso que haya alguna dificultad. Así que repito el mail y cualquier dificultad nos dejan ahí el teléfono para contactarlos. Es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias.
Mis salidas con Nacho Morín en C5N, está todo Ministro, ahí, funcionarios, buen día para los tres. Jean Libares en vivo a través de Multivisión Federal. Ministro, dos consultas en una. Primero, ¿qué información tiene acerca de los análisis que se están haciendo por estos dos casos posibles de la variante Omicron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y por otro lado, sé que siempre usted es muy cauto y es muy difícil de vaticinar a futuro, pero ¿qué prevé, ministro? Estamos en una suba de contagios, no solo en lo particular de la ciudad, sino también a nivel nacional. Hoy, si uno abre los principales portales del mundo, están reflejando el avance de la variante Omicron. Usted, como principal sanitarista, creo que es un hombre más que claro y especial para brindarnos un parte sobre esto. ¿Qué prevé en las próximas semanas, próximos meses? ¿Cómo está la Argentina y qué se puede venir? Muchas gracias. Gracias a vos, Jan. En cuanto a los testeos que tenemos en estudio, todavía están en estudio, no están confirmados, de modo que estamos esperando los resultados. Hemos hablado muchísimas veces al respecto de cómo vemos los tiempos futuros en esta enfermedad y lo que hemos aprendido con el tiempo, que las predicciones de la enfermedad son verdaderamente complejas de hacer, con un grado o un margen de error muy, muy grande, ¿no? Pero como concepto general, nosotros en la Argentina estamos transitando la ola vinculada a la variante Delta al día de hoy, que es un poco lo que veníamos hace semanas y meses tratando de demorar para poder avanzar con la vacunación de manera apropiada. Yo creo que eso ha sido un gran logro de todo el país y de la ciudad también, de mantener mucho tiempo sin esta ola para poder progresar en los valores de vacunación que tiene todo el país de promedio y que particularmente tiene la ciudad, que son muy, muy significativos cuando vos los comparás con otros países, ¿no? Así que lo que está pasando hoy es lo que habíamos estado trabajando en demorar y efectivamente se ocurrió en un periodo del año donde naturalmente a la gente le cuesta muchísimo más evitar los encuentros sociales y familiares. Es un momento muy especial y ya lo vimos el año pasado. Para esta época nos había pasado exactamente lo mismo, ¿no? Así que en cuanto a lo que sería la ola de variante Delta, la evaluación sería de este modo. Lo diferente, como bien preguntás vos, es que sobre esta ola que habíamos logrado demorar, por lo tanto vacunar muy bien y por lo tanto esperábamos que sea más tardía, no tan importante y con casos graves de poca cantidad, que es un poco la expectativa y lo que esperábamos que pase con esta situación, tenemos ahora un nuevo interrogante, que es qué ocurrirá con esa situación agregando la variante Delta, ¿no? Y allí verdaderamente es muy difícil anticiparse o prever. Lo que sabemos de la variante Delta, que es una variante que es mucho más contagiante, donde entró en los países que estuvo circulando o que circula, rápidamente reemplaza a la variante Delta, que es la que estaba circulando. Eso, por supuesto, que en la Argentina aún no pasó, pero naturalmente va a pasar. Lo segundo que sabemos de ella, que tiene cierto grado de escape a la inmunidad, sobre todo cuando los anticuerpos ya van bajando en su cantidad. Aunque ese escape es sobre todo para tener una enfermedad clínica leve, en la enfermedad en la nariz, en las vías aéreas superiores, ese escape no es tan claro o no logra escaparse tan claramente para tener una enfermedad grave y mortal. En todo lo que es la enfermedad que es en el tórax, en los pulmones, allí la inmunidad de las dos dosis es mucho más eficaz. Entonces, para no perder el hilo del diálogo, sabemos que reemplaza a la Delta con el tiempo, sabemos que puede escapar a la inmunidad de las vacunas para provocar una enfermedad leve, pero no tan claramente escapa a las vacunas para provocar una enfermedad grave. Y sabemos, o tenemos los primeros indicios, todavía no estamos del todo confirmados, falta un poco más de información, los primeros indicios que podría provocar una enfermedad más leve que las variantes previas. Entonces, potencialmente, por supuesto que la curva podría tener en el futuro un número de casos más significativos, pero probablemente eso no se traduzca de manera tan clara en enfermos graves y mortales. Solo sí hacemos dos cosas, que es las que siempre recomendamos. Es avanzar con la campaña de vacunación, completar las segundas dosis. De los porteños que nos falta darle la segunda dosis, son apenas 180.000 personas. Fíjate que los números son muy contundentes, 91% de los porteños tienen la primera dosis, 83% la segunda, falta muy poco para completar que el 91% esté con el doble dosis, que es lo que te previene para la enfermedad grave y mortal. Y luego rápidamente avanzar con la tercera dosis, que es lo que te previene para la enfermedad leve, o te disminuye significativamente la posibilidad de hacer una enfermedad leve. Y como han visto, nosotros ya empezamos hace 3-4 semanas
con el refuerzo y hemos vacunado 414.000 personas, que es el 14% de la población, y lo que tenemos que hacer de acá a marzo es completar en ese 91% que habíamos hablado el refuerzo. Eso nos va a llevar a bloquear verdaderamente el contagio, ya no solamente de los graves, que lo logramos con la segunda dosis, sino también de la circulación comunitaria y de los casos leves que se busca con el refuerzo. Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Bueno, quería preguntarle, recojo lo que usted decía sobre el final, ¿cómo se va a implementar, cómo va a intentar llegarse entonces a marzo para poder cumplimentar o poder cubrir todo ese sector de la población, si existe la cantidad de vacunas para poder hacerlo? Y por otro lado, bueno, lo decía el doctor Batistella recién, ¿qué se puede esperar de las fiestas? Si es un momento que puede detonar una mayor cantidad de casos, más allá del pedido que ustedes hacen con mucha lógica de que las celebraciones sean en mayor medida al aire libre, ¿esto puede disparar la cantidad de casos de aquí a enero, por ejemplo, cuando se vuelvan a medir? Gracias. Bueno, en cuanto a la campaña de vacunación, nosotros tenemos que completar la segunda dosis de estas 180.000 personas que aún faltan porque no han cumplido el periodo y algunas todavía no se han vacunado, y tenemos que ir avanzando rápidamente, como decíamos, con el refuerzo. Nuestras estimaciones es que si sostenemos la vacunación, el ritmo tal cual venimos, que venimos ofreciendo unos 25.000 turnos por día, para los primeros días de abril habremos completado la vacunación con los refuerzos, que es el objetivo que tenemos. Llegar al final del verano con todo el mundo con el refuerzo para enfrentar el otoño, que es el periodo donde tenemos más riesgos de empezar a tener un clima más adverso. Y las vacunas, por supuesto, que al día de hoy están. El Gobierno Nacional nos está proveyendo de manera apropiada las vacunas y siempre agradecemos públicamente también la gestión y el acompañamiento al respecto. En cuanto a las fiestas, bueno, todo el mundo ya tuvo la experiencia del año pasado. Estamos en una situación muy parecida. En este año tenemos una variante más contagiante que el año pasado, pero también es cierto que tenemos a la población mucho más protegida en términos de vacunación. Entonces hay un dato que es más negativo, otro dato que es más positivo. Probablemente tengamos un comportamiento similar al año pasado, y todos aprendimos el año pasado que los contagios no fueron por el encuentro de Navidad o solamente la noche de Navidad o de Año Nuevo. Los contagios fueron desde los primeros días de diciembre por todo el conjunto de reuniones sociales, familiares y laborales que ocurren en este mes. De modo que el cuidado lo tenemos que intensificar. Y el año pasado lo que pasó es que para mediados y fin de enero todos esos casos empezaron a descender, dado que el grado de interacción social disminuyó significativamente a partir de las vacaciones. Digamos, si este año va a tener el mismo comportamiento o no, va a depender mucho del comportamiento de la variante Omicron, como comenté recién, de manera que no lo podemos anticipar, pero ya sabemos todos que en cada uno de nosotros está aportar nuestro granito de arena para que los casos no aumenten tanto. Y eso se hace manteniendo lo más abierto el espacio, ya sea en el exterior o ventilado el lugar, y sobre todo el uso del mayor tiempo posible del barbijo en todos los encuentros sociales que tengamos. Si cada uno de nosotros puede aportar ese esfuerzo, seguramente el número de casos no va a ser tan significativo. Doctor Quiroz, buenos días. Rosario Vigosi, de Radio La Red. Bueno, sabemos que no tienen la bola de cristal, de todos modos voy a hacer esta pregunta. Por lo menos de aquí al periodo del verano, de aquí a marzo, ¿usted cree que la situación que se describe en cuanto a cantidad de contagios, la protección de la gente, las nuevas variantes, nos presentan un riesgo de un escenario de más restricciones o podemos sostenerlo con este estilo de vida? Gracias, Rosario. Bueno, lo primero que hay que aclarar siempre, porque si no se confunden todas las cifras, los datos y los riesgos, ¿no? Recuerden siempre el siguiente concepto. Las sociedades que están con doble dosis aplicada tienen mucho menor proporción de casos graves y mortales en relación a los enfermos. Es decir, cuando uno vacuna intensivamente a la sociedad, hay cierta separación entre lo que hemos visto en las otras dos olas, ¿no? Cierta separación entre el número de enfermos o de casos y el número de enfermos graves, internados o que tienen una enfermedad grave y mortal. Entonces, esta ola en particular tiene la diferencia con las dos anteriores, que la sociedad está significativamente vacunada. Así que esperamos una situación tal vez
con una desproporción entre el número de casos que va a ser más significativo y el número de casos graves y o mortales que va a ser proporcionalmente menor. De modo que probablemente la situación, digamos, dentro de lo que sería la evolución de la curva de la variante Delta, que es lo que estamos transitando, esa sería la interpretación y por lo tanto probablemente, dado el grado de vacunación, no requiramos medidas que generen más daño, más dificultades a la sociedad. Por supuesto que esto que estoy contando estará dentro de un ámbito de análisis en base al comportamiento de la variante Delta y sobre todo lo que vayamos aprendiendo de la variante Delta. Recuerden que la variante Delta fue declarada hace no más de 3 semanas y algunos días, es decir, que todavía hay mucha información por generar. Perdón, a lo mejor lo dije mal. La variante Omicron. No, por ahí lo dije mal. Estoy hablando que con la variante Delta es lo que dije, la protección es muy grande, probablemente o podría haber un número de casos, pero eso se traduce mucho menos en graves. Con la variante Omicron, entonces tenemos un grado de incertidumbre que trataremos de ir resolviendo en los próximos días y semanas en la medida que la información científica sea más clara y en la medida que veamos también el comportamiento social y la evolución de casos. Muchas gracias.